Y es directora del Martín es Departamento de ingeniero Innovación agrónomo y Tecnología Avícola en la compañía de piensos que Nutreco tiene en Canadá, siendo responsable de la formulación de los piensos de avicultura y de la formulación específica que se requiere para los sistemas de aviarios y para la producción de huevo ecológico. Martín tiene más de 39 años de experiencia en el sector de la producción y nutrición avícola y además forma parte del equipo de técnicos de Nutreco encargado de desarrollar un innovador programa de avicultura que contempla de una manera holística tanto la nutrición como el manejo como la salud digestiva. Pero lo más destacable en el caso de Martín es que todo su conocimiento está testado a nivel de campo, pues ella misma es propietaria de una explotación de gallinas. Martín gestiona una explotación avícola familiar de 200.000 ponedoras en sistema de aviarios, tanto con instalación de recría como de puesta. Y además tiene 14 núcleos con un total de 76.000 gallinas ponedoras que también es la encargada de gestionar. Por todo ello, lo que Martín nos recomienda no solo son opiniones acerca de los aviarios, sino que son hechos basados en su propia experiencia. Por toda esta experiencia profesional y por sus aportaciones al sector productor avícola canadiense, Martín ha recibido varios reconocimientos, de los cuales voy a destacar algunos. En el 2010, la medalla de oro al reconocimiento como productor de huevos por parte del Ministerio de Agricultura de Canadá. En el 2013, premio de honor por sus aportaciones y mejoras en el sector avícola por parte del Departamento de Agricultura del Quebec. En el 2017 fue nombrada Mujer Avicultora del Año de la región de Quebec. Y en el 2018, premio a la explotación avícola familiar de referencia de la región del Quebec también. Pero sobre todo, y el que más merece destacar de Martín, y lo que más mérito desde mi punto de vista tiene, es el hecho de haber sido capaz de compatibilizar su extensa carrera profesional y sus aportaciones tanto a Nutreco como al sector avícola canadiense, a la par que su responsabilidad familiar, pues es madre de 4 hijos, abuela de 10 nietos y el que hace 11 está de camino y llegará el próximo mes de agosto. Enhorabuena, Martín. Martín comenzará ahora su presentación y ella abordará lo que considera los puntos claves de la recría y la puesta en aviarios y hará una especial atención a lo que considera puntos críticos durante la transición desde la recría a la nave de puesta. Martín, cuando quieras. Martín, cuando quieras. Mi presentación va a hablar de la transición a un sistema de puesta alternativa para la recría y la nave de puesta. Somos mi familia, la explotación familiar, tenemos 2 naves en sistema aviario de más de 20.000 ponedoras de huevos blancos, otros 2 de 50.000 ponedores de huevos blancos, una de pollitas de reemplazo con 20.000, otra de 50.000 pollitas de reemplazo. Sistema aviario todo con 450 hectáreas de terreno con maíz, soja, trigo, girasol, avena en producción orgánica o ecológica y además tenemos 5.800 arces en producción orgánica. Aquí ven una de las naves de aviario para las ponedoras blancas. Tenemos 2 secciones, una a cada lado y en el centro, en la nave del medio, tenemos la colección de huevos. Suele nevar en Canadá, o sea que hay que manejar las naves según las distintas estaciones del año. Y aquí tenemos imágenes de la producción orgánica. Tenemos 12 naves, 5.000 ponedoras rubias en producción orgánica. Y aquí tenemos el jardín de invierno, de tal manera que las aves pueden salir si no hace mucho frío durante el invierno. Y tenemos además 2 naves de 16.000 ponedores de huevos marinos, ponedoras rubias en producción orgánica y 6 con 5.000 pollitas de reemplazo y 1 de 16.000 pollitas de reemplazo en sistema de aviario.
En esta presentación vamos a hablar de las recomendaciones clave para el manejo durante la recría en sistemas de aviario y luego lo que hay que hacer en la transición de la recría a la nave de producción en sistema de suelo y luego unos resultados reales en porcentaje de las producciones de puesta con gráficas y luego los problemas observados y las soluciones que hemos implementado en los sistemas de aviario. Para recría, como se ha mencionado, como ha mencionado el doctor Corber, la clave para el éxito es que se necesita un buen arranque, una buena temperatura ambiente y condiciones medioambientales para evitar polvo, amoníaco y ya se ha mencionado que la calidad del aire tiene que ser perfecta. El programa de iluminación también es muy importante. Los horarios, intensidad y distribución. También el sistema de alojamiento y el equipo es muy importante en nuestro caso. Hay que tener el mismo tipo de equipo en la recría como en la nave de puesta. O sea, si tenemos recría en suelo para producción orgánica, entonces tendremos que tener también en el mismo equipo y producción en suelo en la nave de puesta. Y en todas tenemos el mismo tipo de equipamiento con esa finalidad, en recría y también producción de huevos. Siempre buscamos poner en práctica un buen programa de vacunación, buena salud intestinal, buen pienso y una buena calidad del agua, claramente. Necesitamos que las aves tengan un esqueleto excelente y un buen desarrollo de la estructura ósea y, por supuesto, necesitamos establecer un programa de bioseguridad sin fisuras. Ha habido falsa de las ponedoras. Entonces, para ello hay que limpiar, desinfectar, fumigar antes de colocar a los pollitos de un día y si ha habido un desafío previo hay que calentar la nave a 100 grados Fahrenheit durante 4 días antes de la colocación de los pollitos de un día y luego un test en la cloaca, prueba de cloaca a los 7 días y 14 días de edad para asegurarnos de que las aves no tienen la bronquitis. En sistema de aviario, las aves tienen que estar preparadas para volar y saltar. Tienen que poder aselarse en distintos niveles o colocarse en distintos niveles del sistema. También buscar alimentos a distintos niveles y también ser capaces de buscar agua. O sea que las aves caminan libremente en el sistema, lo cual requiere una muy buena supervisión y pensar en la planificación y qué hacer para el entrenamiento, vacunación y la captura. Por ejemplo, si queremos vacunar a las 4 semanas, hay que planificar, programar algo de entrenamiento según el programa de vacunación. Si las pollitas se recrían en jaulas o incluso en suelo y luego pasan al aviario, sistema de aviario, puede haber problemas muy importantes, como muchos huevos puestos en el suelo, porque las aves no están entrenadas para moverse en el sistema y entonces ponen los huevos en el suelo. Y ello puede causar mucha mortalidad y afectar al rendimiento. La iluminación es entrenar a las aves a que vuelvan a las jaulas por la noche. El entrenamiento es crítico para que las cosas vayan bien en la nave de producción, ayuda a limitar la cantidad de huevos puestos en el suelo. También las gallinas ya estarán en las jaulas por la mañana preparadas para poner los huevos, comer y beber y por lo tanto no tendrán que andar buscando para satisfacer sus necesidades. Necesitamos empezar el entrenamiento en el aviario en el día 1 y se empieza con el programa de iluminación. Al principio, las aves son arrancadas como en las jaulas convencionales y todas las aves están juntas. A los 10 días de edad movemos la mitad de las aves al segundo nivel. Y hay que asegurarse de que cuando construimos aviario esté oscuro, no haya influencia de la luz diurna, porque esto es muy importante en la recría y también en la nave de puesta. Y tenemos que empezar con un programa que denominamos Sunrise y Sunset, es decir, la salida del sol y la puesta del sol, y empezamos cuando tienen las pollitas un día. 0 a 3,5 semanas de edad o 4 semanas de edad, dependiendo del programa de vacunación. Necesitamos tener una buena protección contra la coccidiosis.
Esto desde la sala o la planta de incubación. Colocamos dos trozos de papel bajo los comederos y cuando dividimos a las aves a los 10 días tomamos un trozo de papel y lo movemos conjuntamente con el pollito y dejamos el otro papel con el otro pollito. Tenemos que asegurarnos de que la temperatura, el pienso, el agua, como se ha mencionado antes, estén bien para un buen arranque. Las aves se mantienen dentro de las jaulas con el método convencional y luego se arranca en una fila de jaulas y se dividen los 10 días en dos filas de jaulas. De 3, 5 a 8 semanas empezamos a entrenar las pollitas, empezamos a liberar una jaula de cada 3 o 4. Siempre las aves empiezan a ir al suelo, empezamos con la parte de más abajo, la jaula de más abajo y así pueden ir al suelo las aves. Y por la noche siempre tenemos que traer de nuevo de vuelta pollitas a las jaulas. Ese entrenamiento dura entre 2 y 3 semanas, máximo 4 semanas. A las 10 semanas de edad abrimos el nivel superior, pero la uniformidad tiene que ser excelente. Más del 90% de uniformidad. Es un reto, pero es factible. Y en esos sistemas de aviario tenemos luces en el techo, en el suelo, en la parte de abajo del sistema y en medio del sistema. O sea, que jugamos con la luz para que las aves se muevan dentro del sistema por la noche. Entonces apagamos las luces abajo del sistema y en el techo y se mueven dentro del sistema para poder dormir en medio de la noche. Este es un ejemplo de programa de vacunación que nosotros empleamos. Hay muchas vacunas al día de vida. Añadimos la vacuna de E. coli, Escherichia coli, porque hay muchos problemas, muchos retos de Escherichia coli y repetimos a las 10 semanas de edad. Tenemos aquí para la laringotraqueitis y otras para la bronquitis, la primera vacuna al día de edad, luego a los 14 días otro plan vacunal, las vacunas que se suministran en agua y luego amprolion si hay algún desafío de coccidiosis. La mayor parte no los hay porque tenemos todo bajo control. A las 4 semanas de edad tenemos otra y a las 6 semanas y a las 10 semanas. Y las últimas 2 vacunas antes de la transferencia, porque no queremos que haya estrés cuando movemos a las aves a la nave de puesta, o sea que antes de que esas vacunas antes de que se muevan a la nave de puesta. El programa de alimentación aquí para las gallinas blancas y las marrones. Usamos las mismas fases, pero la frecuencia puede ser cambiada. Cuando calculamos la cantidad de pienso que tenemos que dar y fabricar para un países se da un poco más hay unas cuantas pollitas más allí para compensar la mortalidad y es normalmente las primeras de 0 a 5 semanas preferimos migaja fina para empezar para que las pollitas tengan un buen más gruesa. Vemos la diferencia de peso entre las dos. Y luego vamos a buscar la curva de peso corporal según las recomendaciones genéticas. A la papilla, pero dependerá de la calidad de la papilla. Si tenemos una buena calidad, buena estructura, una buena uniformidad entre las partículas, podríamos pasar a la papilla o harina. Si no, preferimos mantener las migajas. Aquí vemos esa fase entre de desarrollo
Normalmente, las primeras de 0 a 5 semanas preferimos migaja fina para empezar, para que las pollitas tengan un buen migaja más gruesa. Vemos la diferencia de peso entre las dos. Y luego vamos a buscar la curva de peso corporal según las recomendaciones genéticas. A la papilla, pero dependerá de la calidad de la papilla. Si tenemos una buena calidad, buena estructura, una buena uniformidad entre las partículas, podríamos pasar a la papilla o harina. Si no, preferimos mantener las migajas. Aquí vemos esa fase de desarrollo. Dura solo una semana, la de prepuesta. Después iríamos a 2 semanas de dieta pre-pico, que podría ser papilla o si no migajas, si no tenemos una buena textura, y después tendríamos el mismo pienso en la puesta, de la de semana 19 a la 24-25, porque trasladamos a los animales en la semana 17, 18, 19, 17, sobre todo las marrones, y 18 para las blancas. Y en verano podrían ser hasta 6-7 semanas durante de dieta starter y de grower, de crecimiento, hasta 11-12 semanas si no se ha alcanzado el peso, si las condiciones del lote no sean buenas, si hay demasiado calor, pues a lo mejor nos saltamos el de pienso de desarrollo y seguimos con el pienso de grower, de crecimiento. O sea que dependerá de cómo vaya el lote. La salud intestinal, por otro lado, es esencial porque se necesita absorber bien el agua y los nutrientes. Tienen que estar en buen estado. No queremos que haya contenido intestinal ni acuoso ni gaseoso, ni que haya pienso no digerido en que haya una evolución natural de las poblaciones bacterianas a medida que maduran las aves, y si hay una mala combinación de bacterias puede producirse una disbacteriosis. Luego, los intestinos, cuando no están sanos, no absorben los nutrientes, ni la energía, ni las proteínas, ni los minerales, ni nada. Todo esto puede tener repercusiones en el sistema inmunitario y obviamente también afectará la productividad. Y luego también la productividad en la puesta, naturalmente. ¿Y cuáles son los problemas que vemos en salud intestinal? La coccidiosis es uno. En la enteritis necrótica también queremos proteger al animal con un buen programa de vacunación, unas buenas vacunas, una buena respuesta inmunitaria. El estrés por calor, el exceso de calor puede ser otro problema. Cualquier enfermedad vírica. Ha habido varicela en uno de nuestros lotes y ahora hemos decidido invertir en otra vacuna de la viruela aviar para evitar que se contagien otros. Y queremos tener un buen estatus de antioxidantes y no queremos que el crecimiento bacteriano sea desequilibrado, como podría suceder en el caso de E. coli. En realidad queremos que se cree una buena barrera que impida la invasión bacteriana. Queremos mantener así la buena salud. Y para tener esa buena salud intestinal es importante que los cambios en la composición de la dieta de una toma a la siguiente sean unos cambios muy suaves, que también el cambio del pienso starter al pienso de crecimiento o de desarrollo o de prepuesta y prepico también sean cambios muy paulatinos. Y ahí es importante invertir también en Presan, en pienso desde el primer día, desde los animales de un día. Comparemos el peso corporal en comparación con el peso diana. En gris
son los animales sin Presan en el pienso y en amarillo los que sí se les da Presan. Veamos la tendencia de cómo mejora el peso corporal gracias a la inclusión de Selcopresan en el pienso. Por tanto, esta es una inversión que se utiliza en todas las en la alimentación de las pollitas de reposición. La cría o la recría es muy importante. La uniformidad de los lotes es muy importante. Es importante pesar a los animales cada semana o cada 2 semanas como máximo para asegurarnos de que el peso corporal esté por encima del objetivo, un 5% más. Intentamos llegar al máximo y se les pesa como mínimo cada 2 semanas. Buscamos una uniformidad del 90% en las distintas zonas de la nave y siempre pesamos a las pollitas antes de introducir ningún cambio en el pienso para poder modificar necesariamente. Pesamos con estos dispositivos, con estas balanzas y podemos verificar también la calidad de la carne, la salud del animal y aquí vemos la uniformidad. 95% de uniformidad con una CU del 8,5% y en este otro lote 95% de uniformidad también. Conseguir una uniformidad superior al 90%. Otros ejemplos, a las 6 semanas, 12, 17 semanas, vemos la tasa de uniformidad y cómo se mide al lado del ventilador, en el centro de la nave y en el otro extremo donde están las trampas. Así que se puede conseguir una buena uniformidad, como vemos en estos ejemplos. Los animales tienen que tener acceso al agua en gran cantidad y de buena calidad. Las gallinas marrones parece que no son tan ágiles, sin embargo, no tienen tanto instinto. Se quedan al lado de la línea de agua y esperan que se abra. En cambio, con las que podemos jugar, vuelan y se les entrena para que busquen el agua, para que así puedan empezar. Eso ya se puede hacer desde bastante al principio. Se puede cerrar una línea de agua durante un día, al día siguiente se cierra esa y se abre otra y eso obliga a buscar las líneas de agua que estén abiertas y así se mueven mejor por todo el sistema. Para todo tipo de sistemas de producción y no solamente para la avicultura, es importante hacer un control del peso corporal y controlar la uniformidad para conseguir una buena productividad de huevos y un buen tamaño. Y también es importante entrenar a las aves para conseguir una buena puesta. Nosotros trasladamos a los animales antes de la semana 18 para las blancas y 17 a las marrones. ¿Por qué? Para evitar que pongan huevos en la nave de recría y porque queremos una buena transición con el mismo pienso pre-pico que utilizaremos en los dos, antes y después del traslado. Otra cosa que también es muy importante es la observación. Por eso nosotros añadimos esto, porque hay que mirar a los pájaros. Con los sistemas de los aviarios hay que mirar a los pájaros para conocerlos un poco mejor. Veamos un ejemplo. Aquí no hay polvo, no hay amoníaco. Vemos como la yacija está muy seca. Los animales pueden trasladarse por todas partes y de noche trasladamos a los pájaros. No tendría que quedar ninguno en el suelo. Miren lo seca que está la yacija. Eso es lo que nos interesa, que esté la cama muy, muy seca. En el manejo de los aviarios, uno de los elementos claves para que funcione bien es controlar el peso corporal y la uniformidad del lote, medir la producción de huevos, medir el tamaño y peso de los huevos. La ingesta diaria es elemental. La
ingesta de agua, no solo de pienso, diaria, y pesar a los animales cada semana. Si pesan demasiado, si la ganancia de peso es excesiva, quiere decir que hay demasiada energía nutricional, así que puedo ahorrarme algo del pienso, pero si no aumentan, quizás no haya suficiente energía en el pienso. Luego, la ventilación es fundamental. Es imprescindible tener una magnífica calidad del aire sin polvo, sin y una buena calidad de la fija, y para eso hemos invertido mucho en intercambiadores de calor. Tenemos también ventilación por túnel, porque, claro, también tenemos verano. Estos intercambiadores de calor se utilizan durante todas las estaciones, también en invierno, y tenemos un sistema de calefacción con entradas de aire y intercambiador de calor para que no se congele el agua en ningún punto. Ahí vemos los ventiladores, el intercambiador, etcétera. Cuando se hace la transición a la puesta, lo primero que hay que verificar es los ponederos, los número, la oscuridad, que estén limpios, los sistemas de apertura y cierre. Tenemos que recoger los huevos que se pongan en el suelo después de la transferencia entre 8 y 9 veces al día, y tenemos que recoger los huevos que quizás estén todavía en el sistema, pero no en los ponederos. Tenemos que asegurarnos de que las aves se muevan, porque tienen que llegar hasta los ponederos. Y una manera práctica es abrir los ponederos a las 4 de la mañana y que cierren a las 5:30 para los animales no orgánicos. En cambio, para los animales criados en sistema orgánico, cierran antes, a las 4, para cuestiones de los trabajadores. Cuando hay 2 lotes en la nave, la recogida de huevos funcionaría de 7 a 8, en el horario de la diapositiva anterior. Este es el tipo de pienso que nos gusta. Cuando hablo de un buen pienso, un pienso uniforme, vemos aquí las partículas grandes, invertimos en el tamaño de partículas. Queremos que haya un pienso uniforme y que el tamaño de la partícula del maíz y del trigo sean de 15 micras, es decir, como 1,6 milímetros. También invertimos en la estructura del pienso, porque creemos que es muy importante para la salud intestinal. Utilizamos también el mismo pienso pre-pico que en la recría hasta la semana 24-25, y este pienso servirá para que mejore la ingesta de pienso cuando las aves entren en producción. También mantenemos el uso de Presan en el pienso, y la alimentación funciona desde las 7 de la mañana, cada 2 horas, y la última comida se administra 2 horas antes de que se apaguen las luces. Queremos conocer el tamaño de las partículas de 1 a 3 milímetros, y esto es lo que hacemos. Aquí vemos una imagen de una textura perfecta del pienso, pero esto luego en la práctica es difícil de conseguir, ¿eh? Sin embargo, estos son dietas prácticas reales que damos a los animales, incluso durante la recría. La ingesta de pienso, ¿nosotros qué hemos observado? Puede ser mucha si no hay un sistema de calefacción, sobre todo durante el invierno. En las gallinas blancas, en los aviarios, serían 100-102 gramos por animal y día, y tenemos que aumentar la densidad, más energía, más vitaminas, más nutrientes si no comen mucho. Y tenemos que recordar que los requisitos de mantenimiento para los animales en aviario o en el suelo son como una energía del 5 o 10% más en comparación con las jaulas convencionales. Aquí vemos la ingesta de pienso: 100, 105, 110 gramos por animal y día, y si están en jaulas serían 296 kilocalorías por animal y día. Con 100 gramos necesitaríamos 2.960 kilocalorías por kilo y día, y así sucesivamente. Lo vemos en pantalla. En cambio, en aviarios, si es 5% más, porque vuelan y se mueven, entonces se necesitarían 310 kilocalorías por gramo y día. Y si solo comen 100,
necesito una dieta de alta densidad en comparación con esos 110 gramos. Sin embargo, si están tomando esos 110 gramos y estamos en un aviario, podríamos plantear del pienso porque los requisitos son superiores. En cuanto a la luz, hay que verificar el horario, el programa de iluminación, que para que sea igual que durante la recría y evitar estrés. Se enciende la luz a las 6 de la mañana. Hay un aumento gradual de intensidad como si fuera la salida del sol, el alba. Se apaga a las 8 de la tarde y hay una reducción gradual como ocurre en el ocaso. Se ponen en marcha las luces primero a nivel del suelo, después después en el techo y después en el sistema. Queremos que todos los animales duerman cuando corresponde. También tenemos estas rejillas inferiores, no las abrimos hasta que los animales ya saben dónde colocarlos, dónde poner los huevos para evitar que haya tantos huevos en el suelo. Cuando se pueden abrir, se abren a las 10 de la mañana y se cierran por la noche. Y hacemos una limpieza manual por debajo a las 8, entre 8 y 9 de la mañana, cuando los animales todavía están en las ponedoras. Y nos aseguramos que los animales siempre vuelvan al sistema durante la noche. En los aviarios, los problemas pueden amplificar, así que hay que observar muy bien lo que está ocurriendo en cada momento. Aquí vemos algunas cifras. Producción de huevos. Se puede llegar al 98% de producción de huevos. Dura bastante tiempo. Aquí vemos el peso. El objetivo de la empresa era un poco inferior. Nosotros intentamos que fuera un poquito más grande y aquí vemos el tamaño de los huevos. Queremos un buen tamaño de huevos, así que hay que invertir en la pollita para asegurarnos de poder conseguir este tipo de producción de huevos, tamaño de huevos y peso corporal. Y algo que es sorprendente es la viabilidad. La mortalidad es bastante buena. Aquí pesamos a los animales cada semana y observen que podemos conseguir una excelente uniformidad. Eso es lo que en realidad se busca. Este es un lote nuevo, bastante grande, 50.000 aves, 24 semanas de edad, 98,1% de producción huevera, tamaño del huevo algo más pequeño de lo que se esperaba, pero las condiciones ya son de estrés térmico porque el verano ha llegado más temprano, así que el tamaño de los huevos es pequeñito, pero el peso de los animales va muy bien. Es un poquito más grande que lo que recomendaba la empresa para esa raza genética. Uniformidad 95,8% en este caso y en el otro, en el lado de la nave 100%. Control de la temperatura. También es importantísimo, hay que hacerlo cada día. Cada día se mide la temperatura mínimo, la mínima y la máxima, ingesta de agua, ingesta de pienso. Estas son las cifras. No son siempre 100 gramos, pueden ser 102, 107, 99 por gallina y día en ese lote. Aquí reunimos todos los lotes, empezamos con los aviarios en 2016, ahora llevamos ya en el noveno lote en 2021. Esta sería la gráfica de la empresa de genética, este sería el objetivo y como ven, nosotros con este programa que tenemos de recría los animales entran en producción muy deprisa y tienen una excelente persistencia hasta el final de la puesta. Aquí hay esta pequeña alteración, creo que fue el segundo lote. Hubo algunos problemas con el inicio de la nave y aquí creemos haber entendido, viruela. Estos son los lotes individuales. En rosa, el objetivo de la empresa de genética y en oscuro vemos la producción real en la nave para cada uno de los lotes.
Y este es nuestro nuevo aviario. Este tiene 50.000 aves. Y aquí hubo ese desafío de viruela aviar. Estos son resultados a título individual. La última columna es el promedio. O sea que mantenemos a las aves alrededor de 50 a 51 semanas de producción. Aquí tenemos 2 lotes de envío rápido. Debido al manejo de suministros teníamos demasiados huevos en el mercado y por lo tanto el Consejo canadiense nos pidió que despacháramos antes más jóvenes a las aves porque no había mercado para las aves debido a la pandemia, así que fueron despachadas antes. Tenemos un promedio, aquí vamos a ver al final, 23.000 aves colocadas por lote, 2,56 por mortalidad. Vamos a las 52 semanas de producción, 322 en 10 semanas, más del 98% de producción. El tamaño del huevo, 59,6 de promedio. Ingesta de pienso 102, índice de conversión 1,32 kilo por docena, 1,85 por kilo de conversión por kilo de huevo y 74% de huevos extra grandes y extra grandes. No tenemos un porcentaje importante de intermedios porque no hay mercado para ello. Necesitamos movernos rápidamente a huevos grandes y extra grandes y luego descalificados y de segunda 1,7%. Aquí tenemos unas cifras en producción orgánica de las ponedoras rubias, en huevos morenos. No todos los resultados eran en suelo, teníamos algunos listones, así que mantenemos a las aves a unas 50 semanas de producción y seguimos teniendo 2 semanas para la desinfección de la nave antes de que entre el nuevo lote, unos cerca de 5.000 de promedio de gallinas por lote, la mortalidad baja. Número de huevos por gallina alojada, el tamaño promedio del huevo, 60,9, son ponedoras rubias, recordemos, a huevos morenos, y la ingesta de pienso mayor, 117 gramos, con índice de conversión 1,59 por docena y 2,17 por kilo. Y tenemos, sobre todo en la estación grandes y pocos descalificados de segunda. No es mucho para el tiempo para la producción de ponedoras rubias y orgánica. O sea que desde la recría hasta la fase de puesta en aviario, los puntos principales consisten en entrenar, que recoger los huevos en el suelo y en el sistema muchas veces por día. Utilizamos el mismo sistema en recría o en equipamiento muy similar, incluso de aviario a aviario y de suelo a suelo. Hay que mantener la cama muy seca. Algo importante, tener suficiente espacio para los ponederos, espacio de ponedero, especialmente para las ponedoras blancas, porque ponen al mismo momento del día. Preferimos una fila de ponederos con el colector de huevos y así hay menos huevos descalificados. Tenemos una buena calidad del aire. Vacunación para proteger a las aves. También invertimos en bioseguridad y, por supuesto, en buena calidad del agua. Lo que hemos observado en el aviario es que el raspador de gallinaza, hay que ser mucho cuidadoso porque puede producir patas rotas, lesiones. A veces quedan atrapadas en el sistema las aves
con las distintas, hay que ajustar la valla por debajo del sistema, también el equipamiento del ponedero, hay que ajustarlo. Vemos en la fase pico colibacilosis, especialmente después de un desafío por estrés por calor, con los cambios climáticos. Cada vez vemos más desafíos de estrés por calor comparado con años previos. Necesitamos entender bien el sistema de ventilación. Tenemos 4 estaciones aquí en Quebec y el invierno es muy difícil y los cambios estacionales son muy difíciles para que se adapten rápido los sistemas de ventilación. Además, hay estrés debido al sistema de iluminación. A las aves no les gusta el parpadeo de los tubos luminosos. Necesitamos un buen sistema de iluminación. Y una que observamos es que se apilan las aves debido a estrés, ruido y cualquier otro tipo de desafío que se encuentren. En las ponedoras rubias vemos que son menos ágiles, porque ahora tenemos un aviario para ponedoras rubias y son distintos de las aves blancas. Necesitan rampas para llegar a los ponederos, si no simplemente ponen en el suelo. No vuelan tanto como las aves blancas, caminan más. Y le resulta muy difícil modificar los hábitos negativos. A veces en producción orgánica lo que observamos y que es difícil es el polvo y amoníaco en el invierno. Mucho picaje de plumas y la intensidad de la luz es un factor, pero también hemos analizado las fibras estructurales en el pienso. Esto nos parece esencial, crítico para una producción orgánica. Huevos puestos en el suelo. Observamos que las 90% de los huevos en el suelo antes de las 7 de la mañana. De las 7 en punto de la mañana, las blancas solamente el 25% a las 7 de la mañana. O sea que las aves blancas ponen un periodo más largo de tiempo, pero las rubias en el mismo momento de la mañana. Así que el entrenamiento de las aves es realmente esencial. Algo que sucede con la producción orgánica es que los huevos blancos se hacen demasiado grandes y hay que controlar los descalificados. Por lo tanto, es esencial monitorizar la ingesta de pienso diario y evitar demasiada proteína en el pienso. La colibacilosis también es un reto en producción orgánica, o sea que invertimos en vacunas para pollitas de un día y para las 10 semanas y también paredes de célula de levadura y también itabo, la yuca, en el pienso. Si hay gusanos, cosa que puede suceder, utilizamos diatomitas o tierra de atomeas en el pienso. Los ácaros negros norteños, afortunadamente no tenemos el rojo, también utilizamos el mismo producto, pero las paredes y también el baño de arena. Y si hay escarabajo negro, tenemos depredadores biológicos, son los nematodos, y si hay moscas, también utilizamos unos depredadores biológicos, las avispas, y el Presan no está autorizado en los piensos orgánicos en Canadá. Si estuviera a nuestra disposición y autorizado, yo también lo utilizaría en el aviario. En cuanto a las pollitas, nuestro mejor amigo es la observación y reaccionar rápidamente. Así que ese es el final de mi presentación. Placer responder cualquiera de las preguntas que se formulen al final, tras la tercera presentación.